días a todos nuestros amados teleaudiencia. Esta mañana tenemos el grupo de obra médico misionero de la Iglesia Advenimiento del Séptimo Día. Nuestro programa ha anunciado que vamos a hablar de dos temas importantes, que es la temperancia y también esteatosis hepática no alcohólica. Sabemos que algunos escucharán por la radio, otros por la televisión. En nuestras clases anteriores hemos estado hablando de 8 remedios naturales y es muy importante que nosotros hablemos de los remedios naturales. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios nos ha dado en la naturaleza y son gratis. Y uno de los remedios que casi todos tenemos problemas es lo que se llama temperancia. Temperancia es algo que nosotros tenemos que desarrollar y vamos a ver los conceptos, qué significa temperancia para que nosotros podamos saber y cómo equilibrarnos. La palabra temperancia, pero antes de eso, dice aquí un versículo muy importante en Proverbios 4, 27, dice: no te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Eso significa tener un balance. Dice, y aparta tu pie del mal, porque sabemos que si yo me voy para un lado, me va a ir mal, y si me voy para el otro lado, también. Tengo que ser una persona equilibrada. Entonces aquí vemos el equilibrio. Esto está hablando un poquito acerca de la alimentación que les enseñé, pero si ustedes se fijan en esta balanza, hay un fundamento muy importante que aquí podemos ver. El fundamento bíblico, que es la base de nuestra balanza. Nosotros, como amamos a Dios, como reconocemos que Él es nuestro creador, ese es el fundamento de nosotros. Luego, el palito que ven aquí es lo que hemos aprendido, la parte genética, nuestros genes. Nosotros tenemos dentro de nuestro cuerpo células que tienen un código genético de nuestros ancestros y de acuerdo a eso nosotros funcionamos y tenemos ciertos hábitos. Y también vemos aquí la bioquímica. Si ustedes ven estos bracitos, es la bioquímica. O sea, ¿cómo voy a reflejar yo si tengo una vida equilibrada? Con mis exámenes clínicos. Y entonces ahí vamos a instalar un poco acerca de la alimentación. Pero en este caso nosotros estamos hablando de temperancia, lo traje a acotación porque es necesario saber. Ahora, ¿qué dicen afuera los diccionarios acerca de la palabra temperancia? Temperancia dice, una definición sencilla de la palabra temperancia es moderación. Una persona moderada significa una persona que sabe tener cordura en su momento. Y eso es lo que significa aquí. Y dice, sugiere un estilo de vida equilibrado en el cual las cosas buenas se usan en forma inteligente y las cosas dañinas no se usan. Miren cómo ellos tienen ese concepto en los diccionarios. El objetivo de una vida temperante es el bienestar físico, mental y emocional. ¿No se parece mucho a una cita que el don profético a través de la hermana Elena G. de White menciona eso? Sí se parece, y este es un concepto de un diccionario. Dice, abarca la temperancia solo al licor, al tabaco, las drogas. No, dice, si no se refiere a todos los aspectos de nuestra vida. A la eliminación de los excesos en el comer, trabajar, jugar. Una forma desequilibrada de vivir roba a los hombres y mujeres la oportunidad de vivir una vida satisfactoria, saludable y abundante. Eso está en un diccionario que busqué la palabra temperancia, Script. O sea, está hablando de que una persona temperante no hace uso de cosas dañinas, ¿verdad? Ahora, dice aquí, la definición de temperancia se parece mucho a la de templanza, uno de los dones del Espíritu Santo. La templanza es una virtud cardinal que recomienda moderación en la atracción a los placeres y procura el equilibrio en el uso de los bienes creados. Equilibrio del uso de los bienes que han sido creados. Asegura el dominio de la voluntad sobre los instintos. O sea, yo tengo que aprender a conocerme a mí mismo y tener ejercicio de buena voluntad, cordura, ¿verdad? Y
También dice, mantiene los deseos a los límites de la honestidad en un sentido más amplio. Los académicos la definen como sinónimo de moderación, sobriedad, continencia. Sobriedad, ahí vamos, una persona sobria es una persona que se mantiene sana física, mental y espiritualmente. Entonces vemos, dice, la palabra templanza proviene del latín temperantia, que se refiere a la moderación de la temperatura, también viene ahí su origen, la raíz de la palabra, temperatura, temperancia, tienen una relación. Dice en el medio cálido, frío, o sea, si estoy frío o soy caliente, como decía Jesús, ¿verdad? O eres frío o eres caliente, pero tienes que ser equilibrado. También a lo que se mantiene cierto tipo de equilibrio, cohesión, armonía interna. De aquí también el objetivo destemplado como descompuesto o desarraigado, sin moderación, equilibrio, etc. Así que eso es templanza. Ahora, vamos a ver desde el punto de vista de la Reforma Pro Salud o del concepto de los escritos de la hermana White, dice, temperancia es un principio de la vida religiosa. Ha de enseñarse a practicarse la temperancia en todas las cosas de la vida. Entonces, cuando usted tiene un principio, es muy diferente a una regla. Un principio es algo que mueve fundamentos. Un principio, por ejemplo, es la honestidad. Un principio es reconocer a Dios como creador. Los 10 mandamientos, esos son principios. Pero entonces, si la temperancia es un principio, es una responsabilidad muy grande hacerlo. Entonces vemos aquí, dice aquí, en todas las cosas de la vida. O sea, no solamente voy a ser temperante hoy en dormir, o en comer, en vestir, sino en todo debo ser temperante, ¿verdad? Entonces dice, la temperancia en comer, beber, dormir, vestir, es uno de los grandes principios de la vida religiosa. La verdad colocada en el santuario del alma guiará en el trato del cuerpo. O sea, ¿cuál es el santuario que Dios habita? Cuando Jesús ascendió y dijo, yo voy a mandarles a alguien, un consolador, pero ese consolador ya no va a estar fuera de nosotros, sino en nosotros. Y nosotros somos el templo que Dios quiere morar. Y vemos aquí, la verdad colocada en el santuario del alma, guiará en el trato del cuerpo. Nada que atañe la salud del ser humano ha de considerarse con indiferencia. Nuestro bienestar eterno depende del uso que hagamos de una vida, en esta vida, de nuestro tiempo, vigor e influencia. Somos responsables de nuestro tiempo, de nuestros talentos, de lo que nosotros poseemos, ¿verdad? Porque a veces nomás pensamos, oh no, pues desperdiciamos el tiempo. Eso también es temperancia, usar bien nuestro tiempo, no en cosas que no nos construyen, ¿verdad? Entonces, vemos ahora el origen de la intemperancia, porque si hay algo que es verdad, siempre hay algo opuesto, ¿verdad? ¿Cómo es que sucedió que hay intemperancia en nuestro mundo hoy? Miren, ¿quién es el originador? Dice, Satanás reunió a los ángeles caídos para planificar cómo hacer el mayor daño posible a la familia humana. Dijo, a estos yo por un lado los tengo que dañar. Y miren lo que se inventó él. Se hizo una propuesta tras otra, hasta que finalmente el mismo Satanás ideó un plan. Y saben, miren cuál es ese plan. Dice, tomaría el fruto de la vid, como también del trigo, los productos o dados por Dios como alimento, y los convertiría en sustancias que arruinarán las facultades físicas, mentales y morales del ser humano, y subyugarán de tal forma los sentidos que Satanás logrará el dominio completo. Bajo la influencia del licor, los hombres, las mujeres serían llevados a peores crímenes,
el mundo se corrompería mediante el apetito pervertido. ¡Wow! Miren, él dijo, hice caer a Adán y Eva y esto. Pero ¿cómo puedo inventarme algo para arruinar la mente de las personas? Para hacerlos intemperantes. ¿Qué puedo hacer? Se reunió y ideó y dijo, pues Dios ha creado la vid, Dios ha creado el trigo, los granos, Dios ha creado, dice ahí, los frutos, la fruta, los alimentos que Dios nos ha dado para vivir. Dijo, los vamos a transformar de tal manera que cuando ellos ingieran esto de una manera diferente o que se altere, vamos a dañarlos. Y entonces vamos a tener control ¿de qué? ¿Cuál es el punto más importante que Satanás quiere tener control? Nuestra mente. Una vez que controla, ¿ustedes han visto el robot? Cuando usted programa algo, si usted tiene el control, usted puede dirigir a ese robot donde usted quiera, ¿verdad? No, el robot no piensa, no razona, solo sabe ser siendo dirigido. Y eso es lo que él se inventó. Dijo, yo voy a... Y vemos aquí, tenemos una planta que es muy conocida. Esa planta es, ¿qué? El café. Y vemos que la gente sí transformó el café en algo dañino. Sí, porque después se vuelve una sustancia adictiva. Eleva los niveles inclusive sube la presión, o sea, la persona tiene energía, pero es una energía falsa. Ya vamos a tener a alguien que va a exponer de esa parte. Se metió en una planta, ¿qué es qué? Una planta que es el tabaco, que la planta se puede usar para quizás algunas cosas benéficas, pero se supo meter para que la gente pueda ser adicta. ¿A qué? A fumar, a arruinar su sistema respiratorio, a dañar, a crear enfisema pulmonar, que es el cáncer del pulmón. Y la persona se vuelve adicta, no puede vivir, le entra el nerviosismo, malogra su sistema nervioso, o sea, tantas cosas que podemos decir. Se metió a la uva. ¿Por qué? ¿De la uva qué hacen? Vino, hacen cosas alcoholizadas. Se metió al trigo para hacer fermentos. Se metió a la cebada para hacer ¿qué? Cerveza. Entonces, ¿cómo es que él fue de una manera muy socavada, así se fue, muy sigilosamente se metió para dañarnos? Entonces vemos que sí, Dios hizo la uva de una manera buena para nosotros, pero la dañó. Y vemos este cuadro, familias sufriendo por adicción al alcohol, drogas, porque las drogas vienen tristemente de plantas. Si usted tiene cáncer, le ponen codeína para anular el dolor. O sea, pero viene de una planta, pero usada de una manera frecuente y esto provoca una adicción. Cualquier cosa produce una adicción si usted lo consume muy seguido. Y eso es lo que ha sucedido. Por eso hay tanta intemperancia en todos los aspectos, porque nos vamos a los extremos y Dios quiere que seamos ¿qué? Temperantes, equilibrados, que usemos lo bueno en una manera apropiada y lo malo lo rechacemos, ¿verdad? Ahora, un punto muy importante de la temperancia que nos ha dominado a todos es la diferencia entre hambre y apetito. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos hambre es una función normal de nuestro cuerpo. Y nosotros tenemos que comer porque este cuerpo tiene que crecer, este cuerpo se tiene que mantener, los niños tienen que estar en un proceso de desarrollo. Nosotros, los que ya llegamos a nuestro límite de adultos, tenemos que mantener los órganos porque necesitamos la energía diaria. Pero a veces nosotros no diferenciamos entre hambre y apetito. El hambre es una necesidad fisiológica que nosotros tenemos, estimula al organismo la ingesta de alimentos, porque eso, el cuerpo después de cierto tiempo de ayuno pide un alimento, y por eso se llama la primera comida desayuno, que es romper el ayuno. Entonces, vemos con la finalidad de adquirir nutrientes, la cual presenta cuando hay bajo el nivel de nutrientes, péptidos, grasas, vitaminas y glucosa, necesitamos ingerir para que se reparen estos y puedan producir una buena nutrición.
cuando se estimula el hipotálamo, que está dentro de nuestro cerebro, y se desarrollan señales de saciedad. O sea, usted una vez que come, hay un centro allí en el hipotálamo que le dice ya, está satisfecho. O comúnmente se le dice ya me llené, o ya llené, ¿verdad? Pero es satisfacción. Pero si seguimos comiendo, es que ya no estamos obedeciendo a la señal de saciedad. Dice, cuando se estimula el hipotálamo lateral, desarrolla la señal de hambre. Ahora, vamos a ver qué es apetito. Apetito viene de la palabra latín appetitus. Dice, instinto que lleva a satisfacer deseos o necesidades básicas. Una cosa es que a mí se me antoja, o estoy pasando por una panadería y huelo el pan. Yo ya había comido mi desayuno, pero se me antoja. No es algo que yo necesito, yo ya tomé mi desayuno. O estoy en una pastelería, entonces digo, o los niños miran que alguien está comiendo algo, dice, yo también quiero, ¿verdad? Son instintos. O sea, ¿y quiénes que no realmente el cuerpo no lo necesita? El apetito es la sensación que sentimos cuando que tenemos supuestamente un hambre y de ganas de comer, es ganas de comer, pero el cuerpo no lo está necesitando. Es una necesidad natural que puede ser provocada por estímulos visuales, usted está mirando y se le antoja, o también olfativas, usted está oliendo y se le antoja, y está controlada por dos hormonas, muy importante esto que, una es la leptina y la grelina. Una está en el tejido adiposo, o sea, en las grasas que tiene nuestro cuerpo, y otro lo fabrica el estómago porque ya está cansado de tanto recibir y crea ese estímulo. Pero en realidad esas dos hormonas, cuando están sobrecargadas, comienzan a trabajar más para crearnos esas ganas de comer. Por eso, inclusive usted terminó de comer, usted está buscando algo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, aquí vemos, antes de eso, algo que quiero mencionar. Una cosa que ataca mucho la temperancia es no tener control en nuestro apetito. Y lo que le llama la hermana White es apetito pervertido. ¿Pervertido por qué? ¿Cuándo algo se pervierte? Porque usted un día comió y al otro día no. Es que la perversión ocurre con hábitos. Si yo repito una vez, repito otra vez, comienzo a pervertir mi hábito. Si yo todas las mañanas dedico a tomo agua y hago mi culto, y lo repito todos los días, se me va a hacer un hábito. Pero si un día no tomo agua, otro día hago mi culto, otro día no lo hago, entonces yo estoy pervirtiendo mi horario, pervirtiendo las actividades que yo tengo. Muy bien. Entonces, pero el apetito fue vencido por alguien que nos demostró después de muchos días de ayuno cómo nosotros podemos vencer también. Entonces, Jesús es nuestro ejemplo. Ahora, y eso es un punto que tenemos que trabajar duro en el apetito, que es parte de la temperancia. Tabaco y alcohol, dice, el tabaco es un veneno lento, insidioso, pero de los más nocivos. En cualquier forma que se haga uso de él, mina la constitución. Es tanto más peligroso que sus efectos son lentos y apenas perceptibles al principio. O sea, la persona no siente, comienza a fumar una vez, 2 veces. Luego, ¿qué pasa? Excita y después paraliza los nervios. Ustedes saben que a cierta edad ciertos nervios se paralizan, la sensación ya no es el mismo que cuando usted estaba más joven. ¿Por qué? Porque dependiendo qué tipo de hábitos hemos tenido, entonces hay nervios que como decir, se adormecen, tanto que se presiona, se adormece. Debilita y anubla el cerebro. Una persona que fuma está siempre como en otra situación, él no puede razonar, a veces la adicción los tiene muy como decir, una mente cansada, no procesa bien la información.
A menudo afecta a los nervios más poderosamente que las bebidas alcohólicas. Muchas veces entre los dos son afectados. Es un veneno más sutil. Sutil es algo que se introduce muy escondido y es difícil eliminar sus efectos en el organismo. Ustedes saben, la persona que fuma por años, hasta en la piel ya sale el sudor al olor a tabaco. ¿Por qué? La piel es un órgano el más grande que tenemos en nuestro cuerpo. Y esto hace que el cuerpo, para eliminar, tiene que tirar esas toxinas en la piel. Entonces vemos su uso despierta la sed de bebidas fuertes y en muchos casos echa los cimientos del hábito de beber alcohol. O sea, un hábito lleva a otro y cada vez nosotros podemos empezar con una taza de café, luego seguimos con alcohol, luego terminamos con tabaco y luego finalmente podemos consumir drogas, porque todos estos venenos que dañan la salud crean adicción y cada vez queremos algo más fuerte, más fuerte, más fuerte, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos a ver el ejemplo máximo. Jesús temperante. Toda la vida del Salvador se caracterizó por benevolencia desinteresada, la hermosura de la santidad. Él es nuestro modelo de bondad. Desde el comienzo de su ministerio, los hombres empezaron a comprender más claramente el carácter de Dios. Practicaba sus enseñanzas en su propia vida. Era consecuente sin obstinación, benevolente sin debilidad y manifestaba ternura, simpatía, sin sentimentalismo. Era altamente sociable, aunque poseía una reserva que inhibía cualquier familiaridad. Siempre era muy recatado. Y eso, ¿cuánto tenemos que aprender del gran maestro, verdad? Su temperancia nunca lo llevó al fanatismo y a la austeridad. Tampoco ser así que no me importa nada, pero tampoco irse al otro extremo de llevar las cosas también, así como los judíos en aquellos tiempos, ¿verdad? Sí. ¿Una pregunta? ¿Ah, sí? Muy bien. ¿Pueden pasarle el micrófono? Gracias. Sí. Yo le quería preguntar por qué el café dice que es interperante, pero el café negro o ya con otras cosas. Toda planta que viene del café, el café en sí, la planta tiene estimulantes fuertes, pero no hay diferencia entre café negro, café verde o café que viene del oriente. Tiene esa sustancia estimulante que afecta el sistema nervioso. Pero nosotros podemos cambiar eso y hacernos quizás poco a poco en ese proceso de desintoxicación, porque el café también nos intoxica nuestro sistema. Podríamos cambiar a café de cereales, hacer nuestros cereales, a tostarlo un poco y da la sensación que estamos tomando el café. Y poco a poco vamos a quitar, y de vez en cuando tomarse, cuando hace frío, un cafecito de vegetales o puede tostar granos, cebada, trigo, tostadito. Inclusive ahora venden algunos cafés descafeinados, no tienen la cafeína que es la que estimula, la que daña el sistema. Entonces, eso podría consumir. Ahora, el café negro así o el café verde, todos tienen cafeína. Ok, gracias. De nada. Prosiguiendo con la presentación. Jesús dice que era una persona que su temperancia nunca lo llevó a ningún fanatismo ni austeridad. No se conformaba con el mundo. Sin embargo, prestaba atención a las necesidades de los menores de entre los hombres. O sea, él siempre estaba pendiente de todo lo que pasaba a su alrededor, aunque no era así que estaba en todo, ¿verdad? Ahora, ¿deberíamos educar la temperancia? ¿Deberíamos educar nosotros mismos también? Sí, porque a veces nos olvidamos. Hace muchos años que yo escuchaba de esto, pero se ha dejado de hablar de temperancia, se ha dejado de hablar de los 8 remedios en una manera realmente bien. Y aquí vemos, dice, debiéramos educarnos no solo para vivir en armonía con las leyes de la salud, sino para enseñar a otros el camino mejor. Muchos
aún entre los que profesan creer las verdades especiales para este tiempo, están en una ignorancia lamentable respecto a la salud y a la temperancia. Somos ignorantes, ¿verdad? Qué triste que nos digan eso. En un mundo tan avanzado en que vivimos, tenemos todavía ignorancia. Necesitamos ser educados. La línea sobre línea, precepto sobre precepto. El tema debe ser mantenido fresco delante de ellos, de nosotros. Este asunto no debe ser pasado por alto como no esencial, pues casi cada familia necesita ser alertada en cuanto a esta cuestión. Debe respetarse la conciencia al deber de practicar los principios de la verdadera reforma. O sea, no es solo hablar, porque las palabras se los lleva el viento, ¿verdad? Tenemos que practicar. Y la práctica hace el maestro, y el hábito repetitivo hace que nosotros seamos temperantes. La temperancia y la espiritualidad, perdón. La amonestación de San Pedro dice de abstenerse de los deseos carnales, muy directa, contra el uso de todos los estimulantes y narcóticos, tales como el té, café, tabaco, alcohol y la morfina. El uso de estos elementos bien puede ser clasificado entre los deseos que ejercen la influencia perniciosa sobre el carácter moral. Cuanto más temprano se formen estos hábitos perjudiciales, más firmemente mantendrán a su víctima en la esclavitud. Si yo tomo café todas las mañanas para sentirme energético o para poder hacer mis actividades y dependo de eso en vez de depender de Dios, dice que se forma un hábito ¿qué? Perjudicial que nos lleva a ser esclavos dice del deseo pecaminoso, mas ciertamente rebajarán la norma de la espiritualidad. Por eso es que a veces les decimos algo y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de sustancias tóxicas, y a veces hay sustancias tóxicas en nuestra cocina también. Hoy vamos a hablar de una de ellas. Muy bien. En el tiempo de ella, este es el último slide que voy a presentar de temperancia, dice, se usaba el té, el café, el tabaco y la sidra en el tiempo del hermana Huay. Tanto entonces como ahora, todas estas sustancias formaban el hábito en las vidas que tenían tan poca recreación y variaciones. Estas prácticas ofrecían una especie de solaz, o sea, la gente se relaja, se siente muy saciado, ¿verdad? La expectativa de vida en el año 1900, ¿saben? El promedio de vida era 47,3. No vivían más años, se morían también, porque estaban consumiendo todo esto. Entonces vivimos para tener vida y felicidad, nosotros tenemos que ser equilibrados. Yo creo que el hermano Jeremías va a ser el siguiente, que va a presentar. La excesiva complacencia es pecado. O sea, si yo me complazco a mí mismo, haciendo dice, al cabo que me voy a morir de alguna cosa, yo no necesito cuidarme de nada, así que yo sigo con lo que tengo que hacer. Entonces vemos, dice, la excesiva complacencia en comer, beber, dormir o ver lo que yo miro. Eso también hay que ser temperantes. Estar hasta muy tarde mirando televisión o juegos, todo lo que nos desequilibre a nuestra salud es intemperancia. Satanás se metió a la comida, pero también se metió a ciertas cosas que nos distraen. Nuestros sentidos son atacados, nuestra vista, nuestro olfato, nuestros oídos, nuestro tacto, lo que decimos, todo está siendo atacado para ser intemperantes. Entonces, la armoniosa y saludable acción de todas las facultades del cuerpo y de la mente da como resultado la felicidad. ¿Queremos ser felices o vivir una vida miserable? Nadie quiere vivir una vida miserable. Ustedes ven a las personas que toman alcohol cómo están en las calles, ¿verdad? O a veces no hacen diferentes tipos de reacciones, pero es muy triste. Pero aquí dice que si nosotros somos equilibrados, mientras más elevadas y refinadas sean las facultades, más pura y sin mezcla será la felicidad. Yo quiero ser feliz. Vivimos en un mundo difícil y tenemos luchas, y encima meterse malos hábitos nos dañan más. Entonces, con esto termino esta parte de lo que se llama temperancia, pero tenemos la participación de un hermano que nos va a hablar acerca del café
y esperemos que también llegue la persona encargada que va a hablar del alcohol. Y ya en otras ocasiones estaremos hablando quizás del problema del tabaco y otras afecciones, porque tenemos el tema principal que es el hígado graso no alcohólico. Bueno, entonces vamos a presentar al hermano Jeremías. Él nos va a hablar acerca del café y cómo nosotros podemos hacer frente a este hábito pernicioso que tenemos. Permiso. Que el Señor nos bendiga, amados hermanos. Vamos a presentar acerca de las consecuencias del café, cuáles son los beneficios en contra de nosotros, porque no hay ningún beneficio, amados hermanos, sino que es un actor bien camuflajeado que no podemos detectar nosotros el daño que nos hace. Y dice, he visto, dice, avisos de que la promueven, dice, en Glengolandia, en pie de la capa, dice, de hielo enteros, lo he visto al extremo meridiano, dice, de la América del Sur, ahí donde las aguas del Cabo de Hornos azotan los roquerizos costeños. Lo usan los nómadas del desierto del Sinaí y los remotos aldeanos del Tebí y de la China en la Unión Soviética. Se consumen centenares de millones de litros de él en cada año. Lo encontramos en grandes cartelones por toda la América del Norte, de uno a otro océano, si caminamos por las calles de cualquier ciudad europea. No podemos escapar de su aromática presencia. La mayoría de la gente consume bebidas que contienen cafeína porque les parece que proveen nuevas energías, una pausa refrescante o identificación con su generación. La bebida cafeinada más popular es el café. En los países occidentales, casi todas las personas mayores de 12 años toman café. Solo en Estados Unidos se usa alrededor de 1,4 millones de toneladas de café por año a nivel mundial. El total de cerca de 5 millones de toneladas métricas anuales, 5 millones de kilos de veneno. Un momento que eso no es todo. De los 1.425 millones de litros de bebidas gaseosas que se consumen cada año en los Estados Unidos, el 65% contienen cafeínas. Estas bebidas cafeinadas proveen la fuente principal de cafeínas para los adolescentes, y todo comenzó en forma tan inocente. Cuenta la historia que alrededor del año 850 de la era cristiana, un árabe llamado Caldi, que pastoreaba su rebaño de cabras, notó asombrado, dice, de sus animales por lo general tan dóciles, estaban fuera de sí, saltaban y corrían más de lo normal. El pastor se dio cuenta de que se había puesto así después de haber estado comiendo a las bayas de ciertos arbustos. Caldi decidió probar las bayas Al hacerlo, experimentó el primer golpe cafeínico, un entusiasmo poco común y una sensación de estar alerta. Muy despierto, compartió su experiencia con los demás pastores de su comunidad. Esto a su vez lo esparcieron por la aldea. Para el siglo XVII, la práctica de beber café se había extendido por todos los países árabes y europeos. En la época, los consumidores de café no tenían forma de saber qué era lo que producía tal satisfacción y entusiasmo. Si hubieran analizado el grano de café, habrían descubierto una variedad de sustancias químicas. Lo más importante entre ellas es la cafeína, que causa un efecto estimulante sobre el organismo, especialmente en el sistema nervioso. La cafeína es una droga que pertenece a la familia de sustancias llamadas xantinas. Si bien la teofina presente en el té y en las teobrominas del chocolate,
Son también santinas, tanto su estructura como sus funciones biológicas difieren significativamente de la cafeína en sus aspectos químicos. Estas drogas son muy similares, pero su reacción en la fisiología del organismo puede ser muy diferente. Sin embargo, en general, los químicos de la nutrición están de acuerdo en que el café, el té y el chocolate contienen cantidades significantes de cafeína. Los efectos de la cafeína, dice, en el Corán, Mahoma denunció las bebidas intoxicantes y las autoridades islámicas posteriores aplicaron esta enseñanza al café. No sabemos qué razones habrían tenido para hacerlo, ya que en esos días no tenían evidencia científica que apoyan su decisión. En el siglo XVI, el Papa Clemente VIII adoptó la posición opuesta, proclamó, dice, que el café era una verdadera bebida cristiana. En nuestros días, el sabor especial de la acción estimulante del café y el té han convertido en artículos de uso diario en todo el mundo para la mayoría de las personas. El aroma del café es placentero y estimulante, pero la cafeína que parece tan capaz de levantar también puede derribar, produce ciertos efectos físicos y psicológicos que son dañinos para la salud. La cafeína induce cierto grado de euforia, aumenta la atención y apariencia, disminuye la fatiga, al parecer disminuye los dolores de cabeza, la nerviosidad y la irritación, pero la mayoría de estos efectos son ilusionarios. La cafeína no causa, dice, efecto alguno sobre el mecanismo de la fatiga. Un momento, dirá usted, la otra noche cuando iba conduciendo casi me dormí al volante. Me detuve en un restaurante y me tomé 2 tazas de café. ¿Qué diferencia? Pude llegar a casa sin dificultad y hasta me quedé mirando la televisión hasta la medianoche. Lo siento, mi amigo, el café no hizo absolutamente nada por quitarle su cansancio. Su cuerpo estaba tan cansado después de esas 2 tazas de café como lo estaba antes de ellas. La única diferencia es que después de esa dosis de café usted dejó de notar el cansancio, su tiempo de reacción y sus reflejos mejoraron temporalmente, pero pronto se vieron reducidos a niveles más bajos que cuando usted se dio cuenta por primera vez de su fatiga. Si hubiera tenido que afrontar una emergencia en la carretera, esa dosis de cafeína podría haberle impedido llegar a casa con vida, por cuanto provee una falsa sensación de estar alerta. La cafeína puede causar accidentes. Examinemos algo más. Efectos de la cafeína. Esta sustancia estimula el sistema nervioso central. En primer lugar, moviliza, dice, nuestros mecanismos de estrés al aumentar la cantidad de azúcar en la sangre. Los latidos del corazón y el rendimiento cardíaco y la presión de la sangre hace que los riñones produzcan más orina y aumente el ritmo de respiración. ¿Y cómo logra estos efectos? Por medio de la manipulación química. No provee calorías, nutrición ni vitaminas. Es como castigar a un caballo cansado. Por el dolor que siente, el caballo se mueve más rápido, pero eso no quiere decir que se haya pasado del cansancio. Simplemente lo estamos obligando a usar sus reservas de energía y no es fácil reponer esas reservas. Algunas de estas simplemente imposibles de recuperar. La cafeína es un actor presente. Ilusiones. Un buen actor hace que en su personaje parezca real. La cafeína produce una ilusión de bienestar y de salud, pero tal como en las funciones teatrales, siempre llega el momento de cerrar el telón, y si insistimos en vivir una ilusión de energía, fortaleza, un día el telón se cerrará sobre nuestra salud. El precio que pagaremos por la ilusión
de la cafeína será cansancio continuo, la debilidad de nuestros nervios u órganos, el síndrome del caballo cansado. Harvey era el director de una escuela secundaria cerca de consultorio. Parecía que lleno de energía, pero no se debía a que gozara buena salud natural. Tenía la presión alta, algunos problemas de los riñones y padecía de insomnio, lo cual negaba. Harley bebía 20 tazas de café negro por día. Le expliqué a Harley los efectos dañinos de su estilo de vida, pero nunca pude convencerlo de que dejara el café. No fumaba y rara vez usaba alguna bebida alcohólica. Me dijo: doctor, el café me mantiene en movimiento. Luego añadió: sin el café no podría hacer nada. Finalmente persuadí a Harley de que dejara de beber el café, porque se estaba azotando a sí mismo hasta el borde de la muerte. Siguió mi consejo por unos días, pero los síntomas se volvieron tan intensos que poco después había vuelto a sus 20 tazas diarias. En esos días Harley andaba cerca de 50 años. Antes de cumplir su medio siglo, falleció de un ataque al corazón. Apenado, tuve que afirmar su certificado de difunción, enfermedad de las arterias coronarias e infarto agudo del miocardio, y podría haber añadido el bebido al café. La cafeína y las telas araña. El doctor Melvin Gay Handy de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Loma Linda realizó un interesante estudio acerca de 2 especies de arañas. Usan numerosos ejemplares de cada una. Estas arañas tejen telas de gran tamaño, de la hermosa simetría. Con muchas habilidades logró medir una dosis infinitesimal de cafeína, la cual inyectó en las arañas usando la aguja finísima. Cada araña recibió una dosis equivalente a 2 tazas de café en un ser humano. A continuación, dice, se puso a estudiar las telas de las arañas. Comenzaron a tejer todas ellas. Parecían completamente distorsionadas. Eran pequeñas con pocas hebras y se veían hasta grotescas. Antes de recibir la dosis de cafeína, las telas tenían entre 30 y 35 anillos circulares de hebra. Pero las telas de las arañas tejieron hasta 48 horas después de haber recibido una sola dosis de café. Todavía se veían en desorden y contenían solo 12 a 15 anillos. Aún 72 horas después la dosis tenía telas continuas. Dosis de las telas continuaban mostrando señales de extorsión. Solo después de 96 horas volvieron a adquirir su aspecto normal. La fatiga no se cura con drogas. El remedio para ella es un estilo de vida adecuado, alimentación nutritiva y descanso diferente. Dice, la cafeína engaña, dice, a nuestro sistema nervioso, pero esto es solo un comienzo. Además, aumenta los ácidos grasos que circulan en la sangre. El aumento de ácidos grasos más el efecto entre estrés y el aumento de la presión sanguínea que produce la cafeína preparan el terreno para un ataque al corazón. No hace mucho que la profesión médica ha comenzado a apreciar cuán real es este peligro. De las estadísticas demuestran que los individuos que consumen gran cantidad de té o café no solo son vulnerables a los ataques cardíacos, sino también son más susceptibles a todo tipo de enfermedades. En mi práctica médica he notado casos tras caso irregularidad cardíaca debido a bebidas con cafeína, y a menudo cuando el paciente deja tomar café, el problema de los latidos adicionales y prematuros del corazón desaparece. Dice, la cafeína también hace que
el estómago produzca más ácido, lo cual causa ardor en el consumir mucho café. Puede también producir úlceras estomacales. Recientemente me encontré con un internista de la famosa clínica Mayo, el cual me dijo que se niega a tratar a los pacientes que sufren de úlceras si no están dispuestos a dejar por completo el té y el café. La cafeína produce un efecto de estrés porque estimula el organismo, la producción de cantidades anormales de catecolaminas, epinefrinas y neuropinefrinas. Este es un factor en la alta presión sanguínea que se advierte en los que toman café. La presión sanguínea elevada es uno de los principales factores de riesgo en ataque del corazón. El efecto de estrés que causa la cafeína también paraliza parcialmente los intestinos, los procesos de digestión y extorsión del tiempo en los intestinos, es decir, aumenta el tiempo de transitorio intestinal. Esto produce gases e indigestión y aumenta la posibilidad de sufrir de cáncer del colon. Véase la cafeína. Dice, en el cafeínismo, uno de los efectos más dañinos se someja, dice, a una condición psiquiátrica llamada neurosis de ansiedad, por falta de un mejor nombre llamado a esta condición cafeínismo. El cafeínismo se distingue por mareos, agitación, inquietud, dolores de cabeza repetidos y dificultad para dormir. Produce confección pálida y temblor en las manos. Puede también haber pies y manos sudorosas. Los psiquiátricos del Hospital Walter Reed estudiaron este tipo de neurosis. Dice, la ansiedad descubrieron que no servía de nada tratar como un problema psiquiátrico. En cambio, todos los casos fueron curados con un remedio muy sencillo. La alimentación de la cafeína es su alimentación. El cafeínismo es una de las enfermedades más comunes de los médicos. Encuentran sus consultorios hoy, además de una de las que con mayor frecuencia se diagnostican erróneamente. En mi práctica médica cada día me he encontrado con uno de dos casos de cafeínismo. Harvard, a quien me refirió anteriormente, fue uno de los que rehusaron el tratamiento y a menudo el paciente piensa que necesita algún tranquilizante o sedativo. Algunos de estos piden psicoterapia. Mi tratamiento es brutalmente franco. No basta con disminuir el consumo de bebidas que se tengan cafeínas. Insisto en que dejen de la cafeína por completo. Tanto el café como todas las demás bebidas cafeinadas son malos, hasta la última gota. Si usted usa cafeína, puede parecerse imposible de dejar el café, el té o las colas. Pero una vez que experimente lo que tener la salud radiante en un sistema nervioso al que se innecesario azotar, se pregunta ¿por qué no lo hizo antes? Su decisión. A medida que usted adopte los otros principales de la buena salud, alimentación adecuada, ejercicio, aire fresco, agua pura, descubrirá que no necesita ninguna droga, ningún estimulante para sentirse bien. Se sentirá lleno de energías y esta vez no se tratará de una ilusión, sino de una realidad maravillosa y resplandeciente. Lo que usted debe hacer, dice, evite el sutil engaño de la cafeína, abandone el café, el té, las colas, otras bebidas que contienen cafeína. Trate los síntomas que producen el retiro de la cafeína tomando una taza de agua como se le haga posible. Dice,
y disminuye su ritmo acostumbrado, actividad a la vez, aumentando, dice, su ejercicio diario, puede ser necesario que use alguno de los ejercicios hidroterápicos de la relajación que recomiendan el capítulo 9. Si le gustan las bebidas calientes, pruebe algún té de hierba o un buen sustituto del café como Postum, pero Cafís, Roma y muchos otros que no contienen cafeína ni ácido tánico. Váyase temprano a la cama y goce de una buena noche de reposo. Comience verdaderamente a vivir sin el latigo de la cafeína. Esto es todo, hermanos, y la dejamos con la hermana. Vimos aquí muchas cosas que el café produce en nosotros. Que el Señor les bendiga. Bueno, bastante información, ¿verdad?, acerca del café. ¿Y cuántas cosas más pueden ustedes buscar y aprender de ello?